hermanas, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Aguantamos hasta las 12 de la noche. Déjenme decirles que traigo un acróstico, así que el año trae 12 meses, ¿verdad? Un punto por cada mes. Así que hoy nos vamos tarde. Estamos bien, ¿verdad? ¿Estamos contentos? No les veo contentos. Yo creo que el himno que cantamos nos movió nuestros sentimientos, ¿verdad? Y nos transportó a aquellos momentos difíciles que nos tocó vivir en este año 2024. Yo recuerdo, hermanos, que dentro de la vida de la iglesia, algunos hermanos iban de pruebas tras pruebas tras pruebas, pérdida de familiares tras pérdida de familiares, enfermedades tras enfermedades, pérdida de trabajo, y así una vida, hermanos, bastante difícil que nos tocó vivir en este año 2024 que ya casi concluye. Pero también nos tocó vivir momentos agradables, ¿verdad? De convivencia con la iglesia, también con nuestras familias, momentos de triunfos, ¿verdad? Momentos en que vimos la mano de Dios obrando a nuestro favor también. Así que, como dice David, ¿verdad? Como dijo David, alégranos conforme al día en que nos afligiste. Entonces, Dios es tan misericordioso que ciertamente permite algunos momentos difíciles en nuestras vidas, pero también lo compensa el Señor con grandes bendiciones, grandes alegrías en nuestro corazón. Así que, hermanos, el 2024 ya casi está por terminar. Casi a 5 horas estamos de concluir este año, pero ya no quiero pensar, hermanos, en el 2024. La verdad que el 2024 nos trae buenos y malos recuerdos. Ahora pensemos, hermanos, en el año 2025. Un nuevo año. A lo mejor, hermanos, ya estemos haciendo nuevos planes. A lo mejor estemos pensando también en nuevas oportunidades. No sé qué nos estemos imaginando para el próximo 2024. Pero lo cierto es que si nuestros planes están en las manos del Señor, nuestros planes van a ser de bendición. Y si estamos pensando oportunidades en la obra del Señor, hermanos, también será de grandes bendiciones. El pasaje que leímos del libro de Jeremías nos relata parte del retorno del pueblo cautivo en Babilonia. Y Dios le promete a su pueblo grandes cosas. Él le dice: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman de sus frutos. También les dice: cásense, engendren hijos, multiplíquense. Pero también le dice el Señor: procuren la paz. Y entonces, hermanos, cuando Dios le habla a su pueblo, le habla porque conoce perfectamente el Señor el corazón de su pueblo Israel. Y Él tiene presente las razones por las cuales Dios los había llevado cautivo a Babilonia.
pero es el tiempo en que el Señor les da una oportunidad más a su pueblo de vivir conforme a su palabra. Dios los llevó cautivos. Dice, ¿cuántos años iban a estar allá? 70 años, 70 años castigados por la dureza de su corazón. Pero el Señor le está prometiendo a su pueblo una gran oportunidad más para gozarse con Él. Y entonces, hermanos, vuelvo a leer el verso número 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y yo no sé, hermanos, tomando este pasaje bíblico, yo no sé cómo pensaste 2024 por estas fechas. ¿Cómo pensaste iniciar el 2024 y cómo pensaste concluir el año 2024? Yo no sé si concordó con lo que pensaste o fue totalmente distinto la manera en que estás concluyendo el año 2024. Pero a partir de el primer minuto del año 2025, hermanos, se nos abre una nueva oportunidad para todos nosotros. Tenemos 365 días en el cual nosotros podemos escribir, dibujar, hacer, trabajar, diseñar muchas cosas para la obra del Señor. Así que, hermanos, año nuevo, planes nuevos, oportunidades nuevas. Les invito a orar. Padre que moras en los cielos, en esta noche, Señor, una vez más a ti acudimos para darte, Señor, a ti la gloria y la honra, Señor, pero también para estar dispuestos a escuchar tu palabra en esta noche. Permite, oh Dios, que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos, Señor, a tu palabra, y que este mensaje, Señor, pueda nutrir nuestro espíritu, pueda fortalecernos, Señor, y prepararnos para las grandes oportunidades, Señor, que tú nos vas a dar para este próximo año. Dirígenos con tu Santo Espíritu en el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nosotros podemos dejar, hermanos, todas las cosas que vivimos en el pasado. Quizás las malas experiencias, es tiempo de dejarlas o irlas abandonando ya no tenerlas en nuestro presente. A lo mejor recordar las cosas buenas que sucedieron en nuestras vidas, o ambas cosas, para tener una experiencia positiva de lo que será el año 2025. Pero el pasaje que acabamos de leer, hermanos, en ningún momento se nos habla de malas experiencias para la vida de su pueblo. Dios siempre ha deseado para su pueblo lo mejor. Y esto lo podemos probar desde el Génesis, cuando Dios hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y a lo largo de la historia de la humanidad, Dios siempre ha deseado lo mejor para su pueblo, para su creación. Mas, sin embargo, hermanos, todo lo que nosotros sufrimos, padecemos, es simple y sencillamente las consecuencias de nuestras malas decisiones, incluyendo, hermanos, la decisión que tomó nuestro padre Adán, ¿verdad? Y que repercutió
a toda la humanidad, y que el salmista David dice: en pecado me concibió mi madre. Aunado a ello, agregamos también nuestros actos personales, ¿verdad? Y como consecuencia, bueno, ¿verdad? Padecemos, hermanos, la disciplina o lo que tengamos que padecer por causa de nuestras malas decisiones. Pero Jeremías, en este pasaje, en el verso 11 del capítulo 29, hay una palabra importante que revela el Señor. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y hay algo importante, hermanos, es que nosotros hacemos planes, muchas veces hacemos planes sin tomar en cuenta el plan de Dios. Nosotros todos hacemos planes. Muchos a lo mejor lo llevamos a los pies de Cristo y considerando si esa es su voluntad. Y a veces nos aferramos a eso, aunque no es la voluntad de Dios, y perseguimos metas, sueños que a lo mejor no son el plan de Dios. Y abandonamos los proyectos, los planes que Dios tiene para con nosotros. Jeremías revela esta palabra importante para su pueblo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Freddy no conoce el pensamiento de Dios, y aunque sea el pastor de la iglesia, yo no conozco el pensamiento de Dios. Ustedes no conocen el pensamiento de Dios. Pero algo importante que revela Jeremías, aunque él da a entender que nosotros no conocemos el pensamiento de Dios, simple y sencillamente el Señor revela su pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Dice: pensamiento de paz y no de mal. Dice: para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿qué es lo que ha deseado Dios para su pueblo? Es una sola cosa: paz para su pueblo. Y a lo largo de nuestro año 2024, ¿cuántas veces te sentiste en paz en tu vida? Que te acostaste sin preocupaciones, que te levantaste sin problema, que caminaste sin que tu mente anduviera en otro lado. ¿Cuántos días de estos estuvieron en tu vida? Si no hubo pensamiento de paz o no hubo paz en tu corazón en el año 2024, entonces te das cuenta que no seguiste el camino de Dios, que no estuviste acorde con el pensamiento de Dios. El Señor dice en su palabra: mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Así que si no hubo paz en tu corazón, entonces, hermanos, el año que se avecina nos da la gran oportunidad para tener ese encuentro con Jesús y poder obtener la paz que necesita mi vida. Y para ello, hermanos, vamos a descubrir 3 cosas importantes que nos van a ayudar a encontrar la paz. Primero, en las palabras del libro de Jeremías encontramos que nuestro Dios es fiel a su palabra. El Señor le prometió a su pueblo que después de 70 años ellos iban a volver a su tierra e iban a encontrar paz, prosperidad
iban a volver a tener ese encuentro con su Dios, ¿verdad? Ellos iban a buscar a Dios y Dios se iba a dejar encontrar de ellos. Y entonces, hermanos, como Dios es fiel a su palabra, Dios cumplió su palabra a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de su pueblo? El Señor fue fiel con nosotros en este año 2024. Posiblemente nosotros en algunas ocasiones fuimos fieles a Dios, pero en otras ocasiones le fallamos a nuestro Dios. Pero, ¿qué es lo que espera Dios de ti? Algo tan sencillo. La regla de oro, ¿se acuerdan ustedes cuál es la regla de oro? ¿En qué consiste la regla de oro? Ahí voy a dar la oportunidad. ¿En qué consiste la regla de oro? Alguien que se pare y me diga, pastor, esa es la regla de oro. A ver, hermanito, no escuché. A hacer con los demás lo que quieran que hagan conmigo. Bueno, Dios es fiel, hermanos, para con su pueblo. Y lo que Dios espera de su pueblo es fidelidad. Así que, hermanos, Dios va a esperar de ti todos los días de tu vida que tú seas fiel a Él. Y entonces vas a ver la fidelidad de Dios manifestada en cada aspecto de tu vida. Yo les invito, hermanos, que busquemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que, hermanos, ciertamente el año que se avecina también traerá grandes dificultades para nuestras vidas. También habrá grandes bendiciones, y lo vamos a ver más adelante. Pero en medio de las tribulaciones o en medio de las pruebas, el Señor espera de su pueblo, de su iglesia, una iglesia fiel, que no dé la espalda en medio de las pruebas, que no salga corriendo a otras iglesias o simple y sencillamente fuera de la iglesia cuando hayan problemas. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Pero indica, hermanos, que vamos a pasar por grandes tribulaciones. Dice la Escritura que todo aquel que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Y yo creo, hermanos, que si Dios nos tiene aquí hoy como parte de su iglesia, es porque Dios nos ha capacitado para cumplir con esta palabra, ser fieles. ¿Sí? ¿Cómo te sientes, hermano, cuando te sientes defraudado por alguien que confiabas mucho en esa persona y de repente te falló? ¿Cómo te sientes cuando tu esposo o tu esposa se queda viendo a alguien, verdad, y no es precisamente así? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Dan ganas de... Y eso se llama celos. Pues en la Biblia Dios se revela como un Dios celoso. Y que ese Dios celoso desea
para Él exclusivamente, tu vida, tu tiempo, tus recursos, todo tu ser entero, Él lo demanda para Él. Así que, hermanos, en este año que se avecina, Dios se ha mostrado fiel para con su iglesia, pero Él desea que su iglesia, su pueblo, se muestre fiel también para con Él. Por otra parte, hermanos, el pasaje que leímos de Jeremías también da a entender lo siguiente: que nosotros debemos darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno para con su pueblo. ¿Cómo se mostró ese Dios bueno en el pueblo de Israel? El Señor les dio oportunidad de que edificaran casas. El Señor les dio oportunidad de que volvieran a plantar sus huertos. El Señor les dio la oportunidad que siguieran multiplicándose. El Señor les dijo que Él les iba a dar paz a su pueblo. ¿No es ese un Dios bueno que se manifiesta a un pueblo que había sido infiel y que había estado castigado durante 70 años? La pregunta que yo te hago entonces hoy a ti es: ¿cómo Dios se ha mostrado bueno para contigo? Y a lo mejor, hermanos, en este año pasamos más tiempo fuera de la iglesia, en el mundo, que sirviendo al Señor. Pero hoy estás aquí, en este día. ¿No es ese un Dios bueno que tuvo misericordia de ti, aunque tú fuiste infiel durante mucho tiempo, y te da la oportunidad de estar hoy sirviéndole? ¿No es un Dios bueno que te sustentó en medio de tus enfermedades y que, a pesar de que las enfermedades aquí están presentes todavía, Dios te da la oportunidad de seguir viviendo? ¿No es ese un Dios bueno? ¿No es ese Dios bueno que te proveyó durante los 365 días del año y que no faltó la comida en tu casa? ¿No es ese un Dios bueno? ¿No es el Dios bueno que perdonó todas nuestras iniquidades, hermanos? Y que, a pesar de que nosotros nos rebelamos en contra de Él, Él sigue extendiendo su gracia y sigue dándonos el perdón de nuestros pecados. Bien, ese es el Dios bueno que se manifiesta no solamente a su pueblo Israel en las Escrituras, sino que se manifiesta en su iglesia actual. Así que nosotros como iglesia, en este tiempo, en este año que primero Dios iniciaremos, nosotros debemos tener un corazón bueno también. No para con nuestro Dios, porque Dios no necesita de que seamos buenos. ¿Para quién debemos ser buenos nosotros? Entonces debemos imitar lo que Dios hace con nosotros. Vayamos, hermanos, a el libro de Nahum, capítulo 1, verso 7. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Bueno, este es nuestro Dios, ¿verdad? Ese Dios bueno que se manifiesta a los que Él conoce que son suyos, ¿verdad? Pero también, hermanos, busquemos Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, del verso 18 en adelante. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Absteneos, hermanos, de toda especie de mal. Previo el contexto a este verso, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Y entonces la invitación del escritor en esta carta es que todos nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, debe abstenerse de toda clase de mal. Y entonces, hermanos, Pablo nos da una gran lista de problemas del ser humano, que cada uno tiene que ir absteniéndose. Esto es de manera personal. Aquí nadie te puede ayudar, solamente Dios, y tú que tengas la decisión de abandonar ese estilo de vida. Timoteo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que estamos capacitados con la ayuda de Dios para transformar nuestra vida. Dios transforma nuestras vidas, pero también nosotros tenemos que querer ser transformados. Y entonces, hermanos, empezamos en una práctica. Hoy no me voy a enojar, hoy no me voy a irritar, hoy no voy a hacer esto. Y iniciamos con esto, ensayo y error, hasta que podemos lograr cambiar eso que está dañando nuestra relación con Dios y con su iglesia. ¿Cuán difícil es? Tenemos una gran tarea, pero es una oportunidad que se nos abre en este año para poder hacerlo. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando entré al seminario, iba yo con serios problemas. Pero para cortar, en mi maleta que llevé, hermanos, iba yo con una arma ahí. Y los muchachos del seminario, pues, creo que nos damos de tope cuando llegamos ahí, porque creemos que todos son unos santos. Y no, son muchachos traviesos. Y esa noche me jugaron una broma entre las muchachas y los muchachos, y entonces empezaron a fastidiarme. Yo iba con serios problemas de carácter, y entonces me vino a la cabeza: yo tengo un arma ahí. Y dije, eso va a ser un problema para mí. Me acuerdo que abrí la maleta, saqué la pistola y mis compañeros se pusieron, pero no era con intención de hacerle daño a ninguno. Simple y sencillamente me fui abajo del puentecito. Los que conocen el seminario, en abril y mayo, ahí abajo hay como un barranco. Ahí me metí debajo de ese barranco. Ahí lloré al Señor y le dije: Señor, a partir de hoy voy a transformar con tu ayuda mi carácter. Dios me dio la oportunidad de tener un compañero en el cuarto, y ese muchacho me ayudó también a formar mi carácter. Porque cuando yo me enojaba con él, estaba atrás de mí: Freddy, ¿estás enojado? Freddy, ¿estás enojado? Freddy, háblame. Freddy, háblame. Freddy, no estés enojado conmigo. Hermano, de 6 de la mañana a 11 de la noche, ese muchacho estaba atrás de mí diciendo: Freddy, háblame, Freddy, háblame. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando realmente nosotros ponemos en las manos del Señor y el deseo también de ser transformado, hermano,
Dios nos permite lograr aquello. No tenemos por qué ser malos nosotros, ¿sí? La Biblia dice que nosotros no podemos dar frutos malos, ¿sí? Porque no somos árboles malos. Somos árbol bueno, debemos dar frutos buenos, ¿sí? Para la gloria del Señor. Así que si tú tienes problemas todavía, déjame decirte que el Señor nos ayuda, pero también tienes que tener esa disposición firme para transformar tu vida. Así que, hermanos, dale gracias a Dios porque Él es un Dios bueno, porque Él no nos paga conforme a nuestras obras. Si Él hiciera eso, hermanos, grande fuera nuestra ruina, ¿verdad? Y número 3, ya casi termino. En este año que iniciamos, primeramente Dios en 5 horas, debes quitar de tu vida lo que te está estorbando para servir a Dios. 2024, tú haces un análisis y te puedes dar cuenta tú mismo de todas aquellas cosas que estorbaron tu vida, que no te permitieron ser efectivos en tu relación con Dios. Dios, cuando le habla a su pueblo, es un pueblo que regresa a Jerusalén humillado, un pueblo que está anhelando desesperadamente poder regresar a sus casas, poder reconstruir sus ciudades, poder plantar sus viñas. La Biblia dice que traían sus gavillas o traían sus semillas para volver a plantar, y Dios le dio la oportunidad de volver a hacerlo. Pero tuvieron que quitar de su corazón el pecado. Y en la ciudad quitaron los escombros, reedificaron y volvió a ser una ciudad próspera porque Dios estaba con ellos. Pero tuvieron que quitar de su corazón, hermanos, la idolatría. ¿Qué más? Acuérdense, las injusticias, ¿verdad? Le robaban al Señor con sus ofrendas. Contaminaron, hermanos, su sangre con pueblos paganos y así sucesivamente. Yo no sé qué esté corrompiendo, contaminando tu vida en este tiempo, pero sí tienes que quitar, hacer esa limpieza en tu corazón. Quiero que busquemos en el Salmo 51. Eso es lo que tenemos que hacer. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es lo que Dios anhela para nosotros. David, en esta ocasión, él no está siendo ya juzgado por su pecado, al contrario,
Él está sufriendo las consecuencias de su pecado, y es que Dios ya le había perdonado y había pagado gravemente su ofensa ante Dios, pues su hijo de pecado, dice la Escritura, falleció y sus hijos se volvieron en contra de él. Y hubo uno que le persiguió, ¿se acuerdan? Absalón. Pero independientemente de eso, David no sentía el gozo, la dicha, la felicidad de ser salvo. En pocas palabras, no había paz en su corazón. No sentía la paz que Dios puede dar como consecuencia de su pecado. Y puede que muchos de nosotros seamos salvos, puede que muchos de nosotros nuestros pecados ya fueron perdonados, pero hermanos, todavía no sentimos el gozo de la salvación. Todavía sentimos que vivimos de esta condición así de pecado y no hay paz. Dios está dispuesto, hermanos, a perdonar nuestros pecados, pero también nosotros debemos estar dispuestos a vivir en la libertad que Dios nos ha dado, ya no como pecadores, sino como hombres, mujeres, jóvenes, niños, libres de pecado, porque el Señor ya ha perdonado nuestros pecados. Así que cuando el pueblo de Israel regresa, ellos no vienen tristes, es distinto la manera en que fueron ingresados a Babilonia, ¿sí? Iban tristes, pero cuando regresaron, ellos vinieron contentos, volvieron a cantar, volvieron a danzar, porque venían de regreso a su ciudad. Así que, hermanos, Dios te abre una oportunidad más, también para que quites de tu vida el pecado. Eso que estorba tu crecimiento espiritual. Eso que te limita para trabajar en la obra del Señor. Y un pasaje más, con esto concluyo ya. Isaías capítulo 1, verso 7. Porque es importante, hermanos, despojarnos del pecado. Dice Isaías: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Pasaron los días en el 2024 y tu vida espiritual fue decadente. Tu relación con tu familia fue decadente. Las cosas empeoraron en el hogar. Y lo mismo sucedió tu relación con la vida de la iglesia. No sentiste que avanzaste en este año que pasó. Y hermanos, es por aquello que todavía hay oculto en lo interior de nuestro corazón. Y el pecado, hermanos, destruye muchas cosas. No estamos pobres, ¿verdad? No nos faltó nada, pero vivimos como si nos hubiese faltado absolutamente todo. Así que, hermanos, año 2025, año nuevo, planea nuevas cosas, pero que Dios esté en tus planes.
que sea Dios quien apruebe tus planes. Y las cosas que Dios no apruebe, déjalas, porque no es el plan de Dios. Yo espero que en el plan tuyo, en el plan de Dios para tu vida, esté servirle al Señor, que estés dispuesto a servirle al Señor. Que en este año, hermanos, se abre la oportunidad, o se abrió la oportunidad para que seas siempre agradecido con Dios, con ese Dios bueno que se manifiesta todos los días. De igual manera, sé un siervo, una sierva bueno, que no hayan frutos malos en tu corazón. Que en este año que iniciamos, que se abrió esta oportunidad, hermanos, para arrancar de nuestro corazón aquellos pecados que todavía conservamos ahí en nuestro corazón. Esa es la oportunidad que el Señor nos permite en este año que vamos a iniciar. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a